buenas. En este vídeo vamos a ver si somos capaces de aprender a hacer una serie de cálculos que van a ser verdaderamente comunes cuando hagamos ejercicios en química. Y se trata de ser capaces de convertir la masa de una sustancia a mol o lo contrario, es decir, si me dan mol o moles de una sustancia, convertirlo en masa. Es decir, vamos a aprender a hacer la relación entre dos magnitudes distintas como serían la masa por un lado y la cantidad de sustancia que la unidad en el sistema internacional es el mol por otro lado. Como digo, es una situación muy común en cualquier ejercicio en química. Y la clave para poder hacer este tipo de conversión está siempre en la masa atómica, si lo que me están dando es una sustancia que digamos sea átomos, ¿verdad? Un elemento, o la masa molecular, si la sustancia que me están dando está compuesta por varios tipos de átomos o varios átomos del mismo tipo. Así que para poder hacer esta conversión de masa a mol o de mol a masa, una cosa importantísima, un dato crucial, va a ser la masa atómica o molecular de la sustancia. Bien, lo que vamos a hacer es usar este dato de la masa atómica o molecular en forma de factor de conversión. Este curso ya has aprendido a usar los factores de conversión y va a ser muy importante que vayas bregando con ellos, que vayas poco a poco aprendiendo a usarlos, porque son realmente útiles. A ver si en este vídeo somos capaces de convencerte de la utilidad de ellos. Para poder hacer, digamos, para poder explicar esto, lo que vamos a hacer es usar un par de ejemplos. Así que vamos a empezar con uno de ellos, que sería este que tenemos aquí. ¿Cuántos moles son 175,5 gramos de cloruro de sodio? Primera dificultad que te vas a encontrar es debes saber formular el compuesto. De ahí que sea necesario manejar algunos aspectos básicos de la formulación para poder hacer este tipo de ejercicios. Cloruro de sodio. Me están diciendo que hay dos átomos implicados que serían el cloro y el sodio. Por lo tanto, busco información en la tabla periódica sobre las masas atómicas de estos dos elementos. También es muy común en este tipo de ejercicio que lo faciliten dentro del enunciado del problema. Si nos vamos a la tabla periódica y siempre vamos a redondear un poco el dato que nos dan, veremos que el sodio lo podemos aproximar a 23 como masa atómica y el cloro hacemos lo mismo a 35,5. Así que partimos de estos dos datos que, insisto, se extraen de la tabla periódica. ¿Cuál sería la masa molecular de la sustancia? Esto lo hemos visto en otro vídeo. Lo que hacemos es coger nuestra fórmula molecular, que sería NaCl, y contar tipos de átomos. Es decir, hay solamente uno de sodio y solamente uno de cloro. Por lo tanto, tendríamos 1 por la masa de sodio más 1 por la masa del cloro. Y vemos que el dato que obtenemos es 58,5. Y ahora esto es muy importante. A raíz del concepto de mol, que ya has visto en un vídeo anterior, vamos a usar como unidad gramo partido mol. Es decir, un mol de moléculas de cloruro de sodio equivale a 58,5 gramos. Y este dato, que acabo de marcar aquí en rojo, es el que vamos a usar como factor de conversión. Esta unidad que estás viendo aquí no es más que un cociente, un factor de conversión. Es decir, tanto un mol como 58,5 gramos son lo mismo expresado de distinta manera. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre igual. Partimos del dato que nos dan, que es este de aquí, 175,5 gramos, y después vamos a multiplicar el dato por el factor de conversión. Mira cómo queda. 175,5 gramos de la sustancia y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que, y aquí está la clave, queremos calcular los moles, pues ponemos el mol arriba en el numerador. De esta forma, la otra parte del factor de conversión, que serían los 58,5 gramos, lo colocamos debajo, de forma que yo pueda simplificar gramos con gramos y me quede como unidad mol, que es justo lo que estoy calculando, como puedes ver aquí. Así que, de esta forma, solamente tendrías que hacer este producto de dos fracciones. Recuerda que es como si aquí abajo hubiera un 1, 175,5 por 1, entre 58,5, y el resultado de esto es
3. De manera que 175,5 gramos de cloruro de sodio equivale a 3 moles de NaCl. Hacemos ahora lo contrario. Vamos a usar para esto el siguiente enunciado. ¿Qué masa corresponde a 1,5 moles de nitrógeno? Fíjate que ahora lo que estamos haciendo es que nos dan los moles y queremos calcular la masa. Va a ser justo el paso inverso al que acabamos de ver. Primera cosa y tremendamente importante, nuevamente, tenemos que saber qué tipo de sustancia es la que estamos manejando. Nos dicen nitrógeno. Cuidado porque el nitrógeno es una sustancia, a no ser que nos digan lo contrario, que debemos considerar siempre diatómica. Es decir, si nos vamos a la tabla periódica y buscamos el dato de la masa atómica para el nitrógeno, veremos que es 14. Pero si no me indican lo contrario, es decir, si no me dicen que tengo que considerar nitrógeno atómico, cuando me hablan de nitrógeno solo, están hablándome de una sustancia que es diatómica, es decir, de esta de aquí, N2. Cuidado con esto. Así que la masa molecular de esta sustancia sería 2 por 14, porque hay 2 átomos de nitrógeno dentro de la molécula de nitrógeno y su masa atómica sería 28 gramos partido mol. Otra vez usamos como unidad gramo partido mol y recuerda el truco, esta unidad no es más que un factor de conversión. Hacemos exactamente igual que antes, ponemos nuestro dato de partida 1,5 mol y después vamos a usar el factor de conversión, pero fíjate el cambio. Si hemos partido de 1,5 mol, ahora escribo el factor de conversión, pero fíjate que es justo al revés que antes. Voy a colocar que un mol está en el denominador para poder simplificar y la masa, que serían los 28 gramos que acabo de mirar, ¿verdad? Y acabo de calcular según la tabla periódica, lo pongo en el numerador para que cuando yo haga la multiplicación, ¿verdad?, me resulten los gramos. Al hacer esta operación obtenemos un valor de 42 gramos de nitrógeno. Así que observa que en ambos casos, primer paso y clave es el determinar la masa atómica o molecular de la sustancia que me den. Una vez que la tengo, la expreso en forma de gramo partido mol, que es mi factor de conversión. Y después, para poder hacer esta conversión que estamos buscando, bastaría con poner primero la cantidad que nos dan en el dato por y después nuestro factor de conversión, que lo vamos a escribir como nos convenga, para que nos quede la unidad de lo que nos piden. En el primer caso nos pedían moles, por lo tanto mol va a ir al numerador. En el segundo caso nos pedían masa, por lo tanto los gramos van a ir al numerador.